vamos en vivo a Radio 10 porque allí está El Gato Silvestre con Pablo Dugan y también Fabián de Sousa. La fórmula presidencial. Un día como hoy. A esta hora lo anunció Cristina Kirchner por las redes. Y cambiaba todo. Y cambiaba toda la política en la Argentina con esa visión estratégica de Cristina Kirchner. Bueno, presenta el pase, señora María Eugenia Caral. Angiocor, tecnología del futuro para la salud de hoy. Bueno, y saludamos Pablo. Buen día, Pablo. Buen día, señor Gato Silvestre. Creo que tenemos un pase un poquito fuerte hoy, ¿eh? Bueno, parece. Exactamente, porque el primer prófugo del macrismo, el primer prófugo de un macrista con mucha responsabilidad en el gobierno de Macri, uno de los principales operadores, el operador judicial de la mesa judicial del macrismo, prófugo de la justicia, y está con nosotros Fabián de Sousa, uno de los accionistas de este grupo. Fabián, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a ustedes y a toda la audiencia de la radio. Bueno, cuando realmente Fabián Pepín Rodríguez Simón fue la persona que a ustedes los mandó a la cárcel, que ustedes estuvieron en todo momento a derecho, como él no está ahora, ¿no? Fue el principal ejecutor de las decisiones de la mesa judicial, que encabezaba Mauricio Macri, en la cual formaba parte también Marcos Peña, Mario Quintana, Germán Garabano, Torello. Era un equipo de trabajo para producir acciones, ya sea en distintas sedes de organismos del Estado, como fue la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera, y por supuesto interferir en el accionar de la justicia. Las medidas judiciales eran las que le permitían disponer del honor, la libertad y el patrimonio de las personas que ellos habían elegido como sus enemigos sociales y a los cuales a la sociedad se los habían identificado como enemigos sociales con una amplia campaña de desprestigio de sus medios relacionados, de sus medios amigos. Porque anoche cuando yo escuchaba el tema de lo que significaba el desprestigio para el señor Fabián Rodríguez Simón, que era verse en las pantallas de algunos canales de televisión en la cual se informaba cuál había sido su accionar o su forma de tareas o su forma de hacer su trabajo en el periodo 2015-2019, hablaba de persecución. Yo lo invitaría a Fabián Rodríguez Simón a que desde el día 13 de marzo del 2016 hasta noviembre del 2019 haga un clipping de la información que aparecía en los medios gráficos, en los medios audiovisuales, en las radios, en las redes sociales, con una campaña muy fuerte de trolls que nos ponían en uno de los lugares más complicados, en la cual a nosotros y a nuestra familia muchas veces nos hacía pensar si era posible caminar por la calle. Bueno, fue Fabián Pepín Rodríguez Simón el que le comunicó formalmente a ustedes que comenzaba la guerra nuclear contra el grupo Indalo, porque así lo dijeron. Sí, lo hizo a través del abogado Labuglia. Joaquín Labuglia. Joaquín Labuglia le dijo, luego de un proceso de charlas que había tenido con los accionistas de Hipódromo Palermo, Casino Club, de las empresas vinculadas al negocio del juego. Luego de la tercera o cuarta charla, la decisión fue comunicarles que se interrumpía la negociación y que empezaba una guerra nuclear. Y que aproveche de cobrar sus honorarios de manera anticipada o rápida, porque es probable que no quede nada. ¿Qué es lo que él hizo en YPF? Te lo puedo leer este consejo que le dio a Labuglia es lo que hizo el señor Rodríguez Simón y Marcelo Rufino en YPF. Cientos de millones de pesos, cientos de millones de dólares salieron de las cuentas de YPF a sociedades truchas, armadas por Rodríguez Simón, Marcelo Rufino y otros abogados, para brindarle el asesoramiento. Bueno, porque eso es lo que él pedía que haga Labuglia con Pepín. Yo lo quiero leer textual porque yo lo hablé con Labuglia. Yo lo hablé con él. A mí me lo contó el abogado Labuglia, me lo contó a mí personalmente cuando yo estaba investigando para el libro. Y me dijo textual: espero que ya hayas cobrado tus honorarios porque los vamos a dejar sin nada. Lo que viene es la guerra nuclear. Que cada uno sobreviva como pueda. Esto es lo que le escribe Pepín Rodríguez Simón al abogado de Federico Achával.
dicho por el abogado y declarado después en la justicia. No, esto además, Pablo, que es muy importante, está el libro de Pablo Dugan, La persecución, que ilustra todo, lo pueden ir a buscar, la justicia. Pero aparte a mí lo que me impresiona, lo mostrábamos hace poco en la tele en Minuto 1, que a Chaval lo denunció ante la justicia, cuando a Chaval, en un despacho de la Casa de Gobierno, Pepín Rodríguez Simón, acompañado de Mario Quintana, lo extorsionan y le dice, y lamentaría verte preso. Él decidía quién iba preso como lo mandó a ustedes. Él ayer citó una declaración que no sé de cuándo es supuesta de Federico Achával diciendo no me sentía amenazado. Todo lo contrario dijo Federico Achával ante un escribano público de la justicia. Sí se sintió amenazado y Ricardo Benedicto también se sintió amenazado. Es probable que durante el periodo 2016-2019 era muy difícil Totalmente. Expresar cada uno sus opiniones, ya sean de lo que le tocaba vivir, como expresiones o su visión política. Imagínate que Ricardo Benedicto, yo no lo denuncié a Rodríguez Simón. Yo me presenté en marzo del 2019 en el juzgado comercial del doctor Cosentino, en el juzgado comercial 5, por una instrucción que establece la ley de sociedades comerciales frente a la quiebra de una sociedad. Quienes fuimos presidentes o quienes tuvimos roles importantes en la gestión deben sentarse ante la justicia y explicar y dar una explicación acerca de cuáles son las condiciones por las cuales llegó la compañía, la condición falencial que había llegado. Y a mí era una declaración que se me venía pidiendo hacer desde mediados del 2018, que por una u otra cuestión se iba suspendiendo y al final, en marzo del 2019, me trasladaron desde la cárcel de Seiza al juzgado comercial y yo doy una explicación acerca de cuáles eran las condiciones en las cuales había desarrollado su actividad la compañía en los últimos 3 años. Esa explicación para el juez obrante en la causa consideraba la existencia de la presunción de un delito, extrae testimonio y lo remite a la justicia federal o penal de la ciudad de Buenos Aires. Porque Cosentino entendió que lo que vos estabas diciendo incluía delitos. Creía que era presunción de delito. Claro. Extrae testimonio, lo remite a la Justicia Penal Federal Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, se consideran incompetentes al tratarse de funcionarios nacionales y aparece un expediente que se llama Juzgado Comercial número 5 sobre averiguación de delitos. Eso llega a la Cámara, se sortea y le llega a la jueza María de Servini con la fiscalía del doctor Marijuán. Por suerte llegó con esa carátula, porque si hubiese llegado la carátula Cristóbal López, Fabián de Sousa contra Mauricio Macri sobre averiguación de delitos, en el proceso que nos tenía acostumbrado esta gente de la Administración de la Justicia y en el proceso en el cual la Cámara hacía estos sorteos electrónicos tan equitativos y probabilísticos, seguramente esta causa estaría archivada en el juzgado del doctor Bonadío. Y después ahí vos vas y ratificás. Porque una de las cosas que dijo ayer Pepín, que me interesaría que le expliques a la gente, es que teóricamente no se sabe qué delito se le imputa. Primero son varios delitos, pero sí se sabe qué delitos se le imputan. Después de que se sortea, el fiscal hace un requerimiento prontamente, hoy no podría recordar el plazo, pero de manera muy, muy rápida, creo que en 10, 15 días requiere, con lo cual hay prima facie un proceso de evaluación a ver si se cometieron delitos, y me llaman a ratificar la denuncia, y en ese proceso de ratificación de la denuncia yo hago una ampliación de cada uno de los eventos que formaron parte de lo que desde mi punto de vista y de los abogados que me asesoran conformaban acciones que no tenían nada que ver con el derecho ni con los hechos, y en base a eso, en base a esa ratificación de denuncia, inicia un proceso de instrucción por parte de la jueza de instrucción María Servini, con hoy 2 años de una infinidad de pruebas, desde el punto de vista testimoniales y desde el punto de vista de pericias que todos vimos, pericias que se hicieron sobre diferentes teléfonos, sobre cruzamiento de llamadas, otros tipos de pericias que están en el expediente. Todas estas personas que hoy dicen que no tienen el derecho a defensa están
representados por sus abogados en el ámbito de la instrucción. Y han presentado han tenido la posibilidad que no hemos tenido ninguno de nosotros. Primero, afectar la capacidad discrecional que tiene un juez de instrucción de determinar cuáles son las pruebas que determinan a la existencia o no la existencia del delito. Nosotros desde marzo del 2016 hasta casi el día que inició el juicio oral y público que yo estoy llevando adelante los días jueves en el Tribunal Oral 3, nunca se nos aceptó una medida de prueba que permita determinar si lo que decía los medios, lo que decía sectores interesados de la Administración Federal de Ingresos Públicos, lo que decían los sectores vinculados a Cambiemos, tenían alguna realidad con los hechos y si esos hechos habían sido la comisión de algún tipo de delito. Jamás se nos admitió cualquier tipo de recurso a efectos de las medidas de instrucción que requeríamos o que ofrecía el juez de instrucción. Una sola prueba, ni una sola prueba en la fase de instrucción de lo que ofrecíamos nosotros para decir que estaban mintiendo se nos ofreció. Y cuando apelamos a la Cámara de Fara, Ballesteros y creo que Irursun, se nos dijo que esa facultad era una facultad discrecional del juez, por lo cual nos rechazaron in limine el recurso. Ahora, estos señores están con recursos de instrucción, sobre medidas de instrucción, hasta la Cámara de Casación, que es lo que resolvió el viernes pasado con respecto a una medida de entrecruzamiento de llamada de Macri y un montón de gente. Estamos hablando con Fabián de Sousa, uno de los accionistas principales de este grupo, que fue encarcelado por orden de Macri y que actuó Pepín Rodríguez Simón. Recién, Fabián, hablábamos con el presidente de la Nación, le preguntábamos obviamente sobre esto, y el presidente bien decía, recordaba, bueno, la persecución a este grupo, pero además decía, estamos hablando del fiscal que instruyó esta causa, por la cual ahora Pepín Rodríguez Simón está prófugo, el fiscal Guillermo Marijuán, que no era precisamente un fiscal ligado al kirchnerismo. No, todo lo contrario. El fiscal que llenó, que era de queso gruyère, la Patagonia cuando mandaba las excavadoras a buscar los tesoros. Bueno, pero ahora lo quieren convertir en teóricamente... Claro, pero es muy loco, no tiene sentido. Y era uno de los fiscales a los que Macri le había prometido ser procurador, es decir, ahí está. Después estamos hablando, hizo una enumeración muy interesante, de Irursun, con el que Pepín se juntaba a tomar café para darle instrucciones. Hay fotos. Un íntimo amigo del presidente de la Corte Suprema dice que la justicia argentina es un desastre y que por eso no tiene garantías. Un íntimo amigo del presidente de la Corte Suprema. 59 llamados de Pepín con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo no va a tener garantías? Son todos sus amigos, los que él puso, ¿no? Lo más grave de lo que ha pasado ayer es que primero a quienes pensamos un modelo de país, a quienes todos los días nos levantamos a trabajar en Argentina y hemos estado siempre sujetos a la evaluación de la sociedad. Y también hemos estado siempre sujetos a la evaluación de la justicia. O sea, en cada momento, ante cada denuncia de actores o de terceros o fundamentalmente de gente vinculada a la política de los partidos de oposición, nosotros siempre estuvimos a derecho, siempre nos presentábamos, siempre fuimos a una declaración indagatoria, siempre aportamos todos los elementos de prueba que considerábamos necesarios. Nunca nos fuimos de la Argentina pensando que alguien vaya a creer que nosotros teníamos una intención de fuga, y el día que nos golpearon la puerta para llevarnos presos durante 2 años, ahí estábamos. Mi mujer, mi hijo, mi madre, mis amigos son los que me despidieron cuando me ponían las esposas para ir 2 años preso. 2 años preso preventivamente en un expediente en el cual el día que me metieron preso se había terminado la instrucción porque me habían procesado. O sea, el doctor Ercolini me determina la prisión preventiva, y el mismo día que me termina la prisión preventiva da por concluida la instrucción, ya que me procesa. Sí. Con lo cual, a partir de ese momento no tenía ninguna posibilidad de obstruir el trabajo de la justicia porque ya había un procesamiento por parte del juez. Y segundo, había demostrado
desde el comienzo del proceso, siempre estará derecho y había demostrado no haber intentado jamás salir del país ni de vacaciones. Pero además, entonces, estos son las personas que nos vienen a explicar de cómo funciona una república. Yo creo que ustedes, en algunos casos me parece que también por dignidad, pero usted, Cristóbal, lo han contado, también las penurias que le hicieron pasar y los actos de indignidad dentro del penal de Ezeiza ordenados por el macrismo, para que les demuestren el poder quién lo tenía en ese momento, o la previa, donde le ponían a usted en su casa o en los lugares donde podía ir, autos que lo seguían en forma permanente días antes que los pongan preso. También con el espionaje ilegal, amedrentar a parte de la familia. A la familia, cuando a Julieta, cuando le iba a visitar a Olivo, le cruzaron un auto a Julieta y a su madre en plena autopista 25 de Mayo, un auto de la Policía Federal. Eso era persecución. Yo creo que tal vez, después de que pudimos conocer a través del proceso de instrucción de inteligencia ilegal que se hizo sobre las cárceles, sobre un montón de funcionarios, pero las cárceles también, yo creo que por ahí el miedo de Rodríguez Simón es haber tenido el gran hermano de Liri de Ezeiza online en su casa. Entonces, digamos, debe creer que nosotros, que solo lo que buscamos es justicia, que se sepa la verdad, estaríamos dispuestos a perder nuestros valores a efectos de que él pierda su libertad. Que tenga la transparencia, tenga la claridad que nosotros no vamos a renunciar a nuestros valores de persona para que él pierda su libertad. Él podría perder su libertad si algún día tiene un fallo firme por parte de la justicia de la República Argentina en la cual se determina que cometió un delito. No, o ahora, mientras tanto, yo espero que pueda ejercer su derecho de defensa como corresponde. Que no fue lo que te pasó a vos y a Cristóbal López. Pero lo que me pasó, un solo fallo en contra y fueron presos con una prisión preventiva insólita. Pero esa no es la Argentina que nosotros día a día nos levantamos para trabajar. Nosotros queremos una Argentina en el ejercicio del real Estado de Derecho, una verdadera república. Una república en donde la justicia tenga facultades independientes con respecto al Poder Ejecutivo. Una justicia en donde acate la decisión del pueblo, lo que significa la construcción de leyes, y esa construcción de leyes está en el Poder Legislativo. En donde haya una verdadera independencia de poderes. En donde el presidente de la Nación no se jacte de ser el abanderado de la República frente a la comunidad, y por detrás era el principal operador de la interferencia del Poder Judicial en la República Argentina. Pero no fue una interferencia solamente a efectos políticos. Ellos, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Torello, Mauricio Macri, también venían por el patrimonio. O sea, hoy, todos los días que pasa, trabajamos en la búsqueda de información, en la consolidación de esa información, en la construcción de inferencias para después ir a buscar nueva información, y estamos claramente demostrando que muchos de los activos que de manera vil fueron de las compañías terminan en terceras sociedades, con accionistas en Luxemburgo, con accionistas en Suiza, con accionistas en Paraguay. ¿Y cercanos a quién esos accionistas? Y cercanos a las personas que acabo de nombrar. Torello, por ejemplo. Y Macri. Y Mario Quintana. Y sí. Y Marcos Peña. Todos desaparecidos. No vaya a ser que todo lo que estemos nombrando día a día terminen pidiendo asilo político en distintos países. José Torello está allá. Pero yo te quiero preguntar algo. Cuando empezamos, yo me junté con vos, me acuerdo, hace muchos años, un par de años en la cárcel, me contaste la historia de lo que les había pasado. Estaba claro que Pepín Rodríguez Simón había jugado un papel importante al principio. Desde que él dice eso, a los pocos días Alconada Amón presenta este artículo difamatorio en La Nación y demás. Pero yo creo que a partir de que avanzó esta causa en el juzgado de Servini de Curia, me parece que se descubrió mucho más de la participación de Pepín Rodríguez Simón, que es lo que él teme tanto, en esto de las empresas y más. ¿Qué es? Para que la gente entienda, me gustaría que le cuentes qué es lo que hizo Pepín Rodríguez Simón en toda esta historia. No, fue el articulador de todas las malas noticias.
fue el articulador de todas las decisiones totalmente desajustadas a derecho. Fue el articulador, el presionador de... El que operaba. El que operaba ante jueces y camaristas. Obtener sentencias que eran totalmente distintas a la jurisprudencia existente en la Argentina en ese momento, a la doctrina existente en la Argentina en ese momento, y que de un día para el otro lo que se decía que era blanco se escribía negro. Y de esa manera había la posibilidad de producir sobre nosotros efectos económicos, efectos financieros, efectos en la defensa de nuestros derechos. Imagínate que es la primera vez en la historia de la Argentina que discusiones de jurisdicción de donde se abre un concurso, ha habido muchísimas, y en la Corte ha sido la que ha resuelto la jurisdicción que creía más competente a efectos de defender los intereses de los acreedores. Pero es la primera vez en la historia de la Argentina que en la Corte, en 14 meses, resuelve una cuestión de jurisdicción, elige entre la jurisdicción de Chubut, Comodoro Rivadavia, y la capital federal, y suspende primero, cambia la jurisdicción, y en diciembre del en noviembre del 2017 resuelve dar que el concurso inexistente, que no se abrió el concurso. O sea, la historia, la jurisprudencia determina que cambia la jurisdicción, y lo que termina siendo el juez subsiguiente es dándole continuidad al proceso que se había iniciado en la jurisdicción anterior, y si se cometieron errores o ilegalidades, las mismas se subsanan. Es la primera vez en la historia de la Argentina que pasa eso. Es la primera vez en la historia de la Argentina. Perdón, y las llamadas telefónicas de Pepín demostraban que él hablaba con los jueces comerciales, con la Cámara Comercial, justo cuando pasaban todas estas cosas con la Corte, estaban los llamados de Pepín. Por eso el miedo de Pepín de que esta causa termine muy mal para él. Es la primera vez en la historia de Argentina que las fechas de cesación de pagos de una compañía que concursa y posteriormente quiebra, se determina en el mismo momento en el cual la compañía inició su gestión operacional. Sí, una cosa de loco. O sea, la compañía arrancó en cesación de pagos. En mayo de 2011, quebró en mayo de 2018, actuó y tuvo una participación importante de mercado durante casi 7 años, y para esta justicia, declarado por los abogados de la sindicatura en el juicio penal, haciendo una evaluación absolutamente extraordinaria, dice que el proceso de cesación de pagos se inició el mismo día que inició la operación. ¿Cuál es la causa? Porque dice que la causa es que ese mes la compañía, en junio del 2011, hizo el cumplimiento oportuno del pago de sus obligaciones fiscales de acuerdo a una resolución general vigente desde el año 2004 que establecía que se podía pagar en 3 cuotas. Una cosa de loco. Entonces, es como si vos mañana armases tu empresa, comprases un auto, fuese a la concesionaria, coordinases pagarlo con 6 cheques. Entonces, si tuvieses una situación en la cual el Estado te lleva al concurso y a la quiebra, te dijesen que iniciase allá porque pagaste en cuotas el auto. Recordamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Fabián de Sousa, uno de los principales accionistas de este grupo, que fue justamente enviado a la cárcel por Pepín Rodríguez Simón, el articulador de la mesa judicial del macrismo, que hoy está prófugo de la justicia. Y a quien, perdón, Pepín ahora dice que Fabián de Sousa lo persigue a él. Bueno, ¿no es es una locura. A mí me parece que es interesante. Yo lo decía hoy temprano, Fabián, y ahí usted recién lo deslizó, pero hay muchos procesos. Algunos ya están en el Uruguay, como Gianfranco Macri, Torello, habrá que ver dónde andan otros. Dietrich está también. Bueno, pero otros que están en estos momentos imputados con este antecedente, que se dan a la fuga para evitar la justicia. ¿No tendría que empezar los jueces o los fiscales a prohibirles la salida del país con este antecedente de que se dan a la fuga? Son los jueces y los fiscales los que deben decidir con respecto a esto y evaluarán cuál es la posición que deban tomar. Yo soy empresario, es un empresario ajustado a derecho. Son ellos los que evalúan los comportamientos y tendrán la información para determinar qué debe hacer cada uno a efectos de que podamos estar a derecho todos los argentinos. O sea, cualquiera sea el color político que profese cada uno o el
interés que tenga cada uno, que estemos a derecho, digamos, una de las condiciones sustantivas para la vida en sociedad, que todos respetamos o respetemos la misma ley. Pero cuando a vos te perseguían, a ver si yo me equivoco, desde el gobierno de Macri, algunos te sugirieron que vos te fueras a vivir a Sudáfrica. Se lo dijo para Miki Caputo a esquivar Cristóbal López, ¿no? el accionar de la justicia, como hizo ahora Pepín Rodríguez. ¿Es verdad eso? ¿Se lo dijo Miki Caputo? Tuvimos una sugerencia de poder ir a Sudáfrica porque no había acuerdo de extradición con Argentina. Miki Caputo se lo dijo, ¿no? Sí, a totalmente. Cristóbal. Nicolás Caputo. ¿Y qué te pareció eso? Y imagínate que para nosotros es una alocada idea. O sea, nosotros enfrentamos 2 años de detención ilegal en las cárceles de máxima seguridad de la República Argentina, con violación permanente de los derechos de nuestra familia, no tanto los nuestros, pero... sí, tu derecho de defensa, porque escuchaba. No, los derechos de defensa, pero los derechos más básicos. No los espiaban, no los miraban. Espiar, imagínate mi madre, 74 años, desnudarse permanentemente en la cárcel para entrar, ponerse en 4 patas y toser para ver si en su vagina o en su ano estaba incorporando drogas, para llevarme drogas o algunas cosas prohibidas. Julieta, lo con mismo tu hijo de 2 años. Lo mismo mi mujer, mi hijo de 2 años, siendo desnudado para pasar por los escáneres. Yo entiendo todos los procesos de requisa en la cárcel, porque la cárcel es un lugar difícil. Pero ahí también ellos eligieron lugares especiales donde ponernos, en donde además de limitarnos la libertad, además en donde encerrarnos y estigmatizarnos, pudiesen hacer un conjunto de procesos de aterrorizar a la familia por estar ingresando a una cárcel de máxima seguridad de la República Argentina. ¿No los habían puesto con los narcotraficantes para ver si los podían terminar ligando a ustedes con los narcotraficantes? Nos pusieron con personas que acusaban de narcotraficantes o acusaban de terroristas. Bueno. Son personas que también tienen el mismo Estado de Derecho que tenemos todos. Totalmente. A mí me gustaría que alguna vez se les respete también el derecho a defenderse. Yo creo que también en ese aspecto Argentina se debe una verdadera discusión. Sobre el Eso tema cárcel, fue claramente una acción premeditada con la finalidad de poder tener intervenidos todos los teléfonos, con la finalidad de poder tener distintas medidas de seguridad. Todas nuestras áreas comunes en donde desarrollábamos actividades eran filmadas permanentemente. Muchas de las celdas en las cuales nosotros tenían micrófonos de audio o cámaras de video. Por eso me imagino que el susto de Fabián Rodríguez Simón, porque yo me imagino que todo eso nosotros sabíamos que era transmitido a un centro de monitoreo dentro de la cárcel de Ezeiza. Del centro de monitoreo se trasladaba a un centro dependiente del Servicio Penitenciario Federal, y de ahí iba también trasladado a la DNS, que es la Dirección Nacional de Seguridad, que dependía del Ministerio de Seguridad de la Argentina. Y me imagino que algunos de estos cínicos, algunos de estos enfermos mentales, seguramente disfrutarían viendo el estado en el cual nosotros estábamos en algún momento, en alguna de esas asados, reuniones, partidos de bridge, en la cual mientras ellos disfrutaban de su libertad, disfrutaban de una vida que seguramente no la puedan justificar razonablemente, sumando 2 más 2, seguramente observaban de cómo vivíamos nosotros casi como animales. Qué perverso que fue el macrismo, ¿eh? Porque lo mismo lo hicieron cuando los detuvieron primero, cuando los llevaron a Gendarmería, ¿no? Ahí también los tenían siguiendo con una cámara interna, en el momento de la detención. En la detención de Gendarmería, la gente de Gendarmería se comportó muy bien hasta que llegó una instrucción, porque nos habían visto pasar por un pasillo que tenía cámara, y esa cámara iba a la Dirección Nacional de Seguridad, en la cual íbamos sin las esposas, sin el chaleco y sin el casco, con lo cual el jefe de la unidad de Gendarmería acá de Puerto Madero o de Retiro recibió la instrucción de que no nos podíamos estar trasladando sin los elementos de seguridad correspondientes por el riesgo que significaba.
Con lo cual, a Qué partir de ese momento, nos pusieron las manos atrás, nos pusieron las esposas, nos pusieron el casco de alta seguridad y el chaleco que pesaba 14 kilos para que no vayamos a hacer, que no intenten matarnos desde el exterior mientras estábamos en Gendarmería. Fabián, ¿cómo sigue esto a partir de Pepín Rodríguez Simón, uno de los principales imputados en esta causa, asociación ilícita, está prófugo? ¿Qué van a pedir? Hoy hablábamos algo con el doctor Beraldi temprano, pero ¿qué van a pedir ustedes? ¿Qué medidas van a pedir ahora, no? Yo lo que voy a seguir haciendo es, primero, aceptando la recomendación profesional del abogado que me asesora y me defiende desde hace casi 20 años, que es el doctor Beraldi. Y seguir pujando y trabajando y luchando para que en la Argentina haya justicia. Y la justicia signifique que se sepa la verdad, pero también que la justicia signifique que todos tengamos la tranquilidad y el derecho de sentarnos frente a un juez, explicar lo que hicimos, en base a los hechos y al derecho que nosotros entendíamos, o que cada uno entendía, Es lo que vos y estás que una haciendo vez, todos los una jueves. vez que eso cumpla con todo el procedimiento de revisiones y cosas, si uno cometió un delito, tendrá que pagarlo e ir a la cárcel, y si uno no cometió un delito, será el Estado el que será responsable de decirle a la sociedad que se equivocó en la evaluación previa, prima facie, de lo que había pasado, pero que todos podamos defendernos en un Estado de Derecho. Eso significa que todos tenemos la presunción de inocencia hasta el momento en que hay una sentencia firme que determine, cosa que nosotros no tuvimos nunca. Exacto. Pero cosa que nosotros no hayamos tenido el derecho básico de vivir en sociedad, no significa que nosotros propugnemos Obvio. una cosa diferente. Pero Espero ahora eso. es el fiscal y la jueza las que tienen que asegurar Obvio. que Pepín Rodríguez Simón venga, como sea, a hacerse cargo de lo que tiene que hacerse cargo acá en la justicia. Y- Eso lo tiene que generar el fiscal y la jueza, y lo van a terminar haciendo, no hay ninguna duda, para que acá preste declaración indagatoria. Y después va a tener que someterse a las consecuencias de haberse profugado, ¿no? Porque Totalmente, eso tiene totalmente. consecuencias, No, tiene Que consecuencias. Y además me ya tendría que imagino- venir detenido, ¿no? Me imagino que quienes lo usaron o quienes fueron sus jefes o sus organizadores o sus jefes intelectuales le explicarán a la comunidad por qué una persona que fue director de YPF, es director de YPF, fue director de YPF del 2016 al 2019, Diputado de del la Parla Sur. principal empresa de la Argentina de ese momento, es diputado del Parla Sur, fue uno de los operadores más importantes, el más importante que tuvo Mauricio Macri en sus acciones contra terceros y en defensa de sus intereses personales. Espero que salgan a explicar Sí, cuáles son las totalmente. condiciones por las cuales uno de sus hombres más importantes en acciones de defensa y de ofensa y de ataque está profugado de la justicia. Fabián, una cosa que me decía hoy Sí, un porque abogado de la ellos, causa... ellos son especialistas todos los días en poner la lupa sobre todo y son los grandes republicanos. republicanos y los grandes moralizadores de la Argentina. Ahora a ver cómo explican a este principal operador de ellos, prófugo de la justicia. Un ¿no? dato de la inconsistencia de la denuncia de persecución que hace Rodríguez Simón es que ni siquiera presentó una exhibición de prisión, me contaban. Bueno, eso es lo que Ni decía siquiera Aníbal presentó Fernández. una exhibición de prisión ante el juzgado. Si vos decís, Claro. bueno, me negaron la exhibición de prisión, Claro. puedo pensar que puedo ir preso. Él dice, porque me decretaron la prohibición de salida del país, eso significa que me van a meter preso. No, eso significa que vos, cuando te llamaron a indagatoria, ya estabas afuera del Claro. país. Y eso es para asegurar que vos vuelvas y te quedes, cosa que él tampoco hizo. ¿Te acordás Exacto. que él encima se compromete, él le miente a la jueza Rodríguez Servini porque él se presenta y dice, Tengo quédese el pasaje. tranquila, yo voy a venir Claro. tal día cuando usted me citó Y tengo- y me comprometo a Exacto. venir. O sea que también le mintió a la jueza Exacto. Servini. Sí, sí. No, yo creo que estamos frente a una situación que sería muy importante que la justicia resuelva como tenga que resolver y que después quienes fueron los autores intelectuales de esta persona, Los socios. quienes fueron los socios, quienes se llenaron de plata facturándole a YPF, el señor, ahí está el doctor Marcelo Rufino, no se olviden de Marcelo Rufino, que es uno de los arietes de los procesos de persecución que hizo Fabián Rodríguez Simón.
con honorarios multimillonarios ¿Está en la causa? YPF Sociedad Anónima. Sí, nosotros lo hemos denunciado. Esperemos que YPF, que es una sociedad pública, le explique a la sociedad qué honorarios le pagaba a un estudio vinculado a Marcelo Rufino y vinculado a uno de sus directores. ¿Cómo los compliance hacían el cumplimiento de sus compliance? Sí, sí. O sea, cómo un director va a tener contratado como jefe casi del área legal de la compañía a un estudio formado en diciembre del 2015, días antes de asumir el gobierno, con fondo, con valores de hora de hombre, que es 10 veces el valor promedio que pagaba la compañía. Entonces, todas estas cosas... Y la explicación de la participación de YPF en el desguace también de hoy, ¿no? Claro, absolutamente. O sea, YPF tiene que explicar muchas cosas. Y no es este YPF, no el YPF de la gestión. De Pablo Pero la González, YPF pero es una sociedad. Y en esa sociedad tendrá que explicarle a la sociedad por qué se malgastaron los fondos de la compañía en abogados de la manera que se malgastaron, y hicieron millonarios a este señor que ahora se puede esconder sin trabajar en Uruguay, y Marcelo Rufino y otros tantos, cómo se malgastaron cientos de millones de dólares de la compañía para comprar activos que hoy están abandonados, ociosos. ¿Con toda esta historia se enriqueció Pepín Rodríguez Simón? Absolutamente. Absolutamente. Bueno, hoy dijo Dalbón, dijo la fortuna que tiene en el Uruguay, en Estados Unidos y en otros lugares, ¿no? ¿Torello también? No tengo información con respecto a Torello, pero sí tengo información de Rodríguez Simón, de lo que significó su paso por YPF, de lo que significó su paso por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con las distintas sociedades, ¿no? con las distintas sociedades en las cuales se les contrataba para hacer la gestión de cobro de impuestos. ¿Todavía es asesor de la ciudad? Creo que ya no. Me imagino que desde Uruguay no podrá ser. Hemos tenido un juez que ha estado en Paraguay y fallaba en Paraguay. Es por ahí que es probable que no creo que los republicanos tengan a sus asesores en Uruguay. Sí, pero era diputado del Parla Sur. Es diputado del Parla Sur. Es un macrista diputado del Parla Sur, hoy prófugo de la justicia. Es doblemente grave, ¿eh? Porque es diputado del Parla Sur, prófugo de la justicia argentina. Es grave realmente. Y un pedido que bueno, cualquiera me parece con un poquito de análisis entiende que Uruguay tiene que rechazar. Se crearía un escándalo diplomático de proporciones. Bueno, habrá que ver qué compromisos políticos tiene la calle Pou con el macrismo, ¿no? Bueno, no, pero tiene una historia de neutralidad, además, el Uruguay que no puede desconocer. Y además, es una locura. Un socio. Imputar a un Estado, como se está imputando al Claro. Estado argentino, el acceso a la restricción al ejercicio del derecho de defensa, siendo que acá, hoy, todos tienen el acceso a la defensa. No hay un solo detenido de manera ilegal, como fuimos detenidos en el periodo 2016-2019. Es muy difícil Totalmente. poder justificar una situación como la que... también hay que cambiarle la medicación. Él tiene recursos, él puede ir a la Cámara, si no le gusta la resolución de Servini, puede ir a la Cámara Federal, puede ir a la Cámara de Casación, puede ir a la Corte Suprema, nada ha hecho todavía. Y ya dice, me van a meter preso y no tengo justicia. Pablo ha hecho todo. Él fue, con las medidas de instrucción, fue a Cámara Federal. Pero no con un periodo de detención que no hay. En la Cámara Federal sacó un fallo a su favor en donde restringió las medidas de instrucción, inédito. Con ese fallo de la Cámara Federal se fue a la casación, inédito. A la casación le abre un recurso de casación para analizar una medida de prueba. El doctor Riggi, en diciembre del 2020, pide el expediente para trabarlo. Imagínate si no tiene acceso al derecho a esta persona. O sea, mal no le fue, sobre una cuestión que no puede pasar de primera instancia, sus cuestiones se fueron a resolver hasta la instancia de la Cámara de Casación. Y mal no le fue. Y mal no le fue. Y él está hablando de que no tiene acceso al derecho de defensa. Yo decía que él no apeló ni siquiera una orden de detención porque no existe una orden de detención. Nosotros, la segunda vez que fuimos detenidos, en la audiencia, fuimos a una audiencia un día jueves a las 12 del mediodía, en la cual presentamos un escrito acerca del cual ratificábamos nuestro accionar y ratificábamos las cuestiones que habíamos venido planteando en primera instancia. Y el día viernes
El día siguiente, a las 23 horas de haber ido a la audiencia, ya estaba un fallo de 400 páginas que resolvía nuestra cambio de carátula, como quería Macri, que lo dijo en el programa Mariana Fabiani. No era lo que habíamos acordado. Y al mismo momento, nuevamente la detención. En 23 horas, una Cámara de Casación, una sala de la Cámara de Casación, resolvió sobre nosotros la privación de nuestra libertad. Eso sí que significa el ejercicio del derecho de no tener derecho de defensa. ¿Cómo puede haber hecho una sala en 24 horas para escribir 400 hojas y para poder evaluar cada uno de los argumentos que pusimos a su disposición para decirle que se estaban equivocando con el proceder que estaban desarrollando sobre el accionar que habíamos tenido nosotros en la compañía? Eso sí fue nuestro Fabián, derecho de defensa. paso el chivo porque toda esta historia la contamos la cuento yo en este libro que se llama La Persecución. Si a alguien le interesa, porque me parece que el caso ahora está creciendo y algo que no le da bola a nadie, ahora está todo el mundo muy pendiente. Acá está toda la historia de lo que hizo Fabián Pepín Rodríguez Simón y cómo se llevó adelante toda esta persecución usando a la FIP, usando a la justicia y demás para meterlos presos a Cristóbal López, a Fabián de Sousa que está acá, y negarles el derecho de defensa y destruirle las empresas y robarle alguna de las empresas, cosa que consiguieron finalmente. Sí, lo que pasa es que día a día un equipo importante de gente, cada uno desde su punto de trabajo, ustedes en los medios, y un montón de gente desde su puesto de trabajo en cada una de las compañías, ha ido acumulando información y ha ido acumulando trabajo para que el proceso de desguace no haya podido haber sido exitoso como ellos lo querían. Sí. Entonces hoy tenemos un proceso interesante de recuperación de las compañías y como yo les digo a todos, mirá, ya lo que nos tocó vivir, nos tocó vivir. Por supuesto que vamos a seguir batallando para demostrar nuestra inocencia sobre la cantidad de cargos que se nos hicieron en distintos aspectos. Pero vamos a mirar para adelante, o sea, vamos a volver a hacer. Y a reconstruir lo que... Vamos a volver a hacer y vamos a volver a hacer. Eso significa, vamos a volver a ser como grupo y vamos a volver a hacer cosas porque la Argentina necesita cambiar este chip de la locura, de la persecución, de la locura del no se puede, para la locura de empezar a hacer, empezar a generar trabajo. Hay muchas cosas que debemos cambiar el chip y comenzar a hacer cosas para la mayoría de la sociedad. Una cosa que la gente tiene que tener clara de Rodríguez Simón, que está en la causa judicial y que la declara un socio de Cristóbal López. Ricardo Benedicto lo va a ver a la casa a Pepín Rodríguez Simón y Pepín Rodríguez Simón le dice: te hablo a vos en representación de Macri, de Nicky Caputo, de Torello, yo soy Macri, de decía Quintana. Pepín Rodríguez Simón. Y le dice, soy Macri, decía y le él. dice, si Fabián de Sousa no levanta la denuncia en el juzgado de Servini, Ahora. si no levanta y si no frenan la publicación de un libro que sé que están haciendo, dijo Pepín Rodríguez Simón, les vamos a hacer una denuncia penal al hipódromo de Palermo porque no están pagando bien un impuesto. Por supuesto, Benedicto le dijo, no sé, yo no tengo nada que ver con esa denuncia, no tengo nada que ver con el libro, no tengo nada que ver con nada. Pero si querés se los cuento. Fabián y Cristóbal López estaban en la cárcel. ¿Qué pasó poco tiempo después? La ciudad de Buenos Aires efectivamente le hace una denuncia penal al hipódromo de Palermo porque estaban calculando mal un impuesto, una cosa técnica completamente, le hacen una denuncia penal. Con lo cual, las amenazas de Pepín se cumplían. Se cumplían a rajatabla. Y además, el otro mensaje es, se van a morir podridos en la cárcel. Total. También O sea, el mensaje que nos trae Ricardo Benedicto, hay dos temas más que pasaron en esa reunión. Avisales que van a morir podridos en la cárcel, se van a podrir en la cárcel, y además le dijo que además de la denuncia y del libro, nosotros estábamos contratando sicarios. Eso también lo dijo. Para mandar a matar a la gente vinculada al gobierno. Entonces le dice, mirá, yo no sé si De Sousa hizo una denuncia porque no tengo una relación personal con De Sousa. No sé si De Sousa y López están hablando con alguien para hacer un libro porque no me lo han comentado. Lo que sí, ya te digo, no existe. Son personas de trabajo, son personas que tienen valores, son personas que se han dedicado a construir
valor, trabajo, inversión en la Argentina, y nunca caminaron por ese sendero de la vida. O sea, si alguna vez tuvieron relación con sicarios, son las que ustedes los incorporaron. Claro. Porque en el lugar en donde ustedes los tienen presos, es probable que haya sicarios. Sí. Había sicarios. Pero no era porque era nuestra relación. Era porque la relación es en el lugar donde ellos nos mandaron. Te mezcla vos, ayer te mezcló con el tema del grupo y Benedicto le dijo claramente, mi socio Cristóbal López no es de Sousa. Yo lo conozco, pero no es mi socio. Fabián, muchas gracias. Es importante que esto se conozca, que se clarifique y sobre todo lo importante acá es, primero, se va en vías de recuperar una empresa muy importante que dio trabajo a mucha gente como Oil y que estas empresas, las que trataron de destruir, hoy están, bueno, con muy buenos niveles de audiencia, de rating, reconstruyéndose, como decía, y ustedes siguen aportando para el crecimiento de la Argentina sin rencores y sin venganza, ¿no? Que eso es fundamental para estos tiempos que corren. Y las consecuencias en la justicia de Pepín Rodríguez Simón tienen que ver con lo que el fiscal y la jueza hagan. Totalmente. Es tan simple como eso. No se puede decir que ni era el fiscal ni que justamente a la jueza María Servini alguien la puede llevar de las narices, ¿no? Así que, bueno, más que garantía de independencia que esa, de la que no tuvieron ellos. Gracias. Bueno, muchísimas Fabián. gracias. Gracias, Fabián. Gracias. Bueno, a las 15... Muy interesante. Reunión ¿Qué pasa? a las 15 reunión de los... Bueno, ahí escuchaba.